Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desempacar algo verdaderamente fascinante, la ciencia clínica que demuestra cómo la satisfacción sexual femenina es de hecho un requisito biológico crítico y para nada un simple lujo o un tema de moralidad. A lo largo de esta exploración médica y anatómica, vamos a descubrir que el cuerpo humano tiene un diseño absolutamente asombroso y sobre todo orientado hacia el bienestar integral. ¡Comencemos! A ver, arranquemos con una pregunta que la verdad te vuela la cabeza y que revela cuán profundamente ignorada ha estado la anatomía fisiológica femenina en la historia de la medicina. Pensemos en esto por un segundo. Con todos nuestros avances tecnológicos y médicos, la estructura tridimensional completa del órgano principal del placer femenino no se documentó formalmente en la medicina convencional hasta el año 2005. Literalmente hace nada. Esto nos da una perspectiva súper clara de cómo la ciencia y la sociedad han manejado este tema durante siglos. Pasemos a la sección 1, el tabú del placer. Aquí vemos la famosísima brecha del orgasmo, documentada en publicaciones como Sexual Medicine, y la disparidad es asombrosa. Mientras que las tasas de satisfacción en hombres rondan entre un 70 y un altísimo 85%, en las mujeres las cifras caen entre un 46 y 58%. Es una brecha estadística gigante que, más que hablarnos de una incapacidad física, nos grita sobre una falta enorme de educación anatómica y de comunicación. Y esto es súper interesante por el impacto físico real que tienen nuestras creencias. Fíjense que cuando la sociedad estigmatiza el placer y lo asocia con la vergüenza, el sistema nervioso central literalmente traduce esa culpa en estrés físico medible. O sea, activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, libera muchísimo cortisol, y bloquea el cuerpo como si estuviera frente a un peligro de muerte. En cambio, cuando aceptamos nuestra biología, se activa la relajación neurobiológica y los tejidos sanan. Desde un punto de vista estrictamente médico, la culpa enferma. Vamos a la sección 2, la ciencia del bienestar. Bueno, aquí entra un concepto médico que es clave entender hoy, la terapia ginecosistémica. Básicamente, este modelo trata al cuerpo femenino como lo que es, un sistema dinámico y completamente interconectado. Establece que la paz psicológica dicta directamente nuestra salud física. Es imposible aislar un órgano reproductivo de la mente que lo controla o del entorno social que lo rodea, ¿verdad? Todo está conectado. Miren esta verdadera farmacia interna. El cuerpo se recompensa a sí mismo con una cascada hormonal espectacular tras una respuesta sana. Es una liberación masiva que sana desde adentro hacia afuera. Hablamos de oxitocina, que repara nuestras células y baja el estrés, endorfinas, que calman el dolor como si fueran analgésicos naturales superpotentes, y dopamina junto con serotonina, que estabilizan la salud mental. Es literalmente medicina gratuita e interna. ¿Qué significa este 3.8 a 4.5? Pues es el pH ácido óptimo de la vagina. Y aquí está el dato biológico brutal. Este entorno, que actúa como el escudo químico perfecto contra infecciones, se mantiene en sus niveles ideales justamente cuando la excitación regular promueve el flujo de sangre. Esa sangre apoya a los bacilos de Döderlein, que son las bacterias buenas encargadas de proteger toda esta zona anatómica. Entramos a la sección 3, la anatomía femenina oculta. Basado tanto en psicología clínica como en milenarias tradiciones taoístas, existen 3 puertas al placer secuenciales en la anatomía. Primero, el tan ignorado clítoris, que, recordemos, es inmenso e interno también. Segundo, el famoso punto G, que anatómicamente se siente como un pequeño escalón rugoso a unos centímetros hacia adentro. Y tercero, el cérvix, en lo más profundo del canal. El secreto médico aquí es que estas áreas no se desbloquean a la fuerza, sino a través de muchísima presencia, flujo sanguíneo y una relajación súper profunda. Esto nos lleva a una realidad de la fisiología que es alucinante, el estado multiorgásmico. A diferencia de la respuesta biológica masculina, que casi siempre exige un reinicio o periodo refractario de descanso después del clímax, un cuerpo femenino relajado sencillamente no lo necesita. De forma natural, la energía puede expandirse en olas continuas de bienestar sin necesidad de pausar el sistema. Ahora, aunque la ciencia todavía debate fervientemente cómo nombrar todo esto, es vital entender que existen 2 respuestas naturales muy distintas. Por un lado, tenemos la eyaculación femenina, que son cantidades pequeñitas de un fluido glandular liberado por las glándulas de Skene. Por el otro, el famoso squirting, que es una liberación transparente y mucho más abundante. Entender que estas mecánicas son normales y variadas elimina tabúes y normaliza cómo reacciona verdaderamente el cuerpo humano. Pasemos a la sección 4,
La conexión mente-cuerpo. A ver, el comportamiento de nuestro sistema nervioso es clave en todo esto. Una mente con ansiedad, con culpa o estresada por el rendimiento enciende de inmediato el sistema simpático. El cerebro asume que hay un peligro y dice, corta el flujo sanguíneo pélvico, deteniendo la respuesta de tajo. Por el contrario, el sistema parasimpático, que es el del descanso y digestión, requiere sentirse seguro. Sin esa seguridad y relajación, la respuesta simplemente no ocurre. Esta frase, la verdad, da en el clavo totalmente. Querer dormir a la fuerza casi siempre te asegura no pegar el ojo. Con el orgasmo pasa exactamente lo mismo. Es un reflejo involuntario. Perseguir un clímax como si fuera una meta o un trofeo genera tensión de rendimiento y esa tensión enciende las alarmas del cuerpo. En cambio, soltar el control es lo que permite que los reflejos autónomos tomen el mando. Entonces, ¿cómo apagamos esa alarma de estrés? La forma más rápida y biológicamente comprobada es la respiración. Específicamente, prolongar la exhalación manda una señal súper directa de seguridad a toda la pelvis, previniendo la tensión muscular. Si a esto le sumamos la vocalización, creamos vibraciones internas que relajan los tejidos profundos. Al final del día, el oxígeno es la gasolina indispensable para que las células respondan. Y para que dimensionen el tremendo poder de esta conexión, la medicina tiene reportados casos del orgasmo mental. Literalmente, es una realidad médica que prueba que, si el sistema nervioso parasimpático está lo suficientemente relajado, el cerebro por sí solo, usando pura concentración, puede desencadenar todo el proceso sin absolutamente ninguna estimulación física. Definitivamente, el cerebro es nuestro órgano sexual más poderoso. Llegamos a la sección 5. Consecuencias de la represión. Hay una regla de oro en biología que seguro ya conocen. Lo que no se usa se atrofia. Y esto aplica tal cual a los tejidos del cuerpo femenino. Sin ese gimnasio vascular constante, que no es más que llevar sangre rica en oxígeno a la pelvis mediante la excitación, los tejidos terminan sufriendo de algo llamado isquemia relativa. Básicamente, se les priva de nutrición, perdiendo elasticidad y salud. Fíjense en todos los daños reales que ocurren cuando se bloquea esta liberación física vital. Vemos atrofia prematura y tejidos frágiles por falta de oxígeno, una tensión muscular terrible que causa dolor, e incluso, a nivel de todo el cuerpo, una caída en las defensas que altera la flora natural. Y ni hablar de la fatiga crónica por el exceso de cortisol que nos arruina el sueño. Reprimirnos no es solo una molestia emocional, se convierte en una patología muy real. Porque, seamos sinceros, esa culpa y esa energía reprimida no se esfuman en el aire. Se somatizan, se vuelven una tensión física que se queda literalmente anclada en la pelvis. A largo plazo, esto puede derivar en condiciones súper dolorosas como el síndrome de congestión pélvica, que es un dolor crónico en el abdomen, o hacer que los cólicos menstruales se vuelvan muchísimo peores por la falta de drenaje circulatorio. Para ir cerrando, quiero que nos quedemos con esta idea basada en evidencia clínica. Experimentar placer es, en sí misma, una función fisiológica diseñada para promover nuestra salud y longevidad. Ejercer el derecho a esta satisfacción regular no es un capricho hedonista. Médicamente hablando, es un acto fundamental de autocuidado y una herramienta de prevención para todo nuestro sistema. Entonces, les dejo esta pregunta sobre la mesa. Si sabemos que para tener una salud física e inmunológica al 100% necesitamos desmantelar esta vergüenza sexual, ¿cómo empezamos a rediseñar como sociedad nuestro enfoque hacia el placer? Si la ciencia ya nos probó que el placer actúa como medicina preventiva, el reto ahora es cómo llevamos este cambio de paradigma a nuestra educación y a nuestro día a día. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Definitivamente la ciencia no deja de sorprendernos. Hasta la próxima.